Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces con el tema, ¿cuál es el tema de hoy? Querida Melissa, queridos niños, tenemos que estar atentos a este tema. Cristo a la derecha de Dios Padre. Cristo que está sentado entonces, queridos niños, a la derecha de Dios Padre. Vamos a entender en nuestra catequesis del día de hoy, vamos a reflexionar y vamos a procurar verdaderamente comprender bien qué significa que Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Muy bien, entonces queridos niños, de esta manera vamos a comenzar como siempre escuchando la palabra de Dios. Vamos a estar despiertos, vamos a estar entonces atentos, porque ahora ustedes con su Biblia, por favor tengan ahí su Biblia, tengan su cuadernito. Nuestras compañeritas nos van a ayudar leyendo la palabra de Jesús. Estén muy atentos. Les escuchamos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo estaba allí y aprobaba el asesinato. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Filipenses. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Por eso es capaz de salvar a una vez a los que por su medio se acercaban a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te damos gracias de todo lo que hemos escuchado, lo que significa para nosotros que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, queridos niños? Cristo a la derecha de Dios Padre. Cristo a la derecha de Dios Padre. Y vamos a explicar enseguida, después de haber escuchado la palabra de Dios, que nosotros ya entendimos qué significa que Jesús, que sube al cielo, primero estuvimos reflexionando, que está ahora sentado a la derecha de Dios Padre y sobre todo que intercede por nosotros. Entonces, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y vamos a escuchar lo que significa este tema importante. ¿Cuál es el tema del día de hoy de nuestra catequesis? Cristo a la derecha de Dios Padre. Cristo a la derecha de Dios Padre. Qué lindo. Entonces, Jesús que está ahí sentado a la derecha de Dios Padre después de su resurrección. Tenemos que entender y tenemos que comprender nuestra fe, queridos niños. Por eso yo siempre les pido que vayan anotando, porque después también en el tercer bloque les voy a hacer la preguntita sobre todo lo que nosotros estamos compartiendo y estamos hablando aquí en nuestra catequesis. Melissa, vamos a escuchar cuál es la explicación del día de hoy, qué es lo que Jesús hoy nos enseña. Jesucristo, en cuanto Dios, tiene igual poder y gloria que el Padre, y mayor poder y gloria que ninguna criatura en cuanto hombre. También Jesucristo, como Dios, tiene parte en el poder y gloria del Padre Celestial. Queridos niños, se dan cuenta, el poder y la gloria de Dios significa que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Nos está hablando entonces del poder, es decir, nos está hablando y nos está diciendo uno de los elementos fundamentales, principales, queridos niños, de que Jesús es Dios, de que Jesús ahora, después de su pasión, muerte y resurrección, Jesús entonces que resucita. Y una vez que resucita, decíamos, y ese es nuestro tema del día de hoy, está sentado a la derecha de Dios Padre. Quiere decir que Jesús tiene el mismo poder, el poder divino, el poder de Dios. Qué lindo que nosotros sepamos, queridos niños, eso y que confiemos plenamente, ¿verdad?, en Jesús, que nos adhiramos plenamente a Jesús, queridos niños. Eso es lo que hoy nos está diciendo. Pero vamos a seguir escuchando algo más. ¿Qué nos dice, querida Melissa, nuestra catequesis del día de hoy? Jesucristo subió a los cielos en presencia de sus discípulos para que pensemos que en el cielo es donde está nuestra verdadera patria. Y en este mundo solamente estamos de paso como peregrinos que vamos de camino. Qué lindo, queridos niños. Si Jesús está a la derecha del Padre, eso nos indica y nos está diciendo que también nosotros vamos caminando hacia el cielo. También nosotros vamos caminando hacia Dios. Nuestra vida, queridos niños, no termina aquí en la tierra. Nuestra vida continúa, queridos niños. Es la vida eterna. Es lo que nosotros sentimos en nuestro corazoncito. Es lo que nosotros queremos verdaderamente, queridos niños, llegar hasta Dios. Y esto significa que Dios nos llama continuamente y nos dice, bueno, niños, ven aquí, yo les estoy esperando. Este es el lugar importante donde ustedes van a estar, donde vamos a encontrarnos. Y esto, decíamos recién, que hace que dejemos de lado todo lo que es secundario, todo lo que no tiene importancia, queridos niños, en nuestra vida del mundo, pero desde Dios nosotros sabemos que tenemos la vida eterna. Desde Dios nosotros sabemos que tenemos esta riqueza de que nuestra vida es eterna. Vamos a seguir escuchando y vamos a aprender más, queridos niños, de lo que significa que Jesús hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. Estar sentado a la derecha del Padre no es expresión propia, ya que el Padre no tiene derecha o izquierda, ni manos, porque es purísimo espíritu. Esto quiere decir que Jesús en el cielo ocupa como hombre el puesto más honorífico. Jesucristo en el cielo intercede por nosotros ante el Padre. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Ahí entonces, ¿dónde está Jesús sentado a la derecha del Padre? Es, dice, un puesto honorífico, es decir, es una forma de decir, porque nos explicaba, como Dios es puro espíritu, no tiene ni derecha ni izquierda, pero es para que nosotros, queridos niños, podamos entender. Pero, ¿cuál es el significado principal? Melissa, ¿podés volver a decirme cuál es el significado principal de que Jesús está sentado a la derecha del Padre? Esto quiere decir que Jesús en el cielo ocupa como hombre
el puesto más honorífico. Ahí está, queridos niños. Jesús entonces ocupa el puesto más honorífico, es decir, vuelve a esa condición divina, vuelve después de haber sido encarnado, estar en medio de nosotros. Entonces ahora vuelve a la gloria que tenía, que el Padre le vuelve a dar. Eso quiere decir entonces que Jesús está sentado a la derecha del Padre, el puesto más importante después de su resurrección. Y vamos a seguir escuchando un poquitito más sobre nuestra catequesis, queridos niños. Jesucristo en el cielo intercede por nosotros ante el Padre. Ahí está, queridos niños. Entonces, teniendo ese título honorífico, el estar sentado a la derecha del Padre, entonces, desde ese lugar intercede por nosotros. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros estamos reflexionando y estamos en nuestra catequesis. El tema del día de hoy, querida Melissa. Cristo a la derecha de Dios Padre. Ahí está, Jesús que está sentado entonces a la derecha de Dios Padre. Y vamos a las preguntitas, como siempre, su cuadernito, tengan allí preparados, queridos niños, porque tenemos que aprender algo nuevo, algo lindo. Atención, número 1, primera pregunta. ¿Qué significa, queridos niños, querida Melissa, que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre? Jesús sentado a la derecha del Padre quiere decir que Jesús en cuanto a Dios tiene igual poder y gloria que Dios Padre. Ahí está, que tiene igual poder y gloria que Dios Padre. Otra vez, que tiene igual poder y gloria que Dios Padre. Que tiene igual poder y gloria que Dios Padre. Esa es la respuesta correcta, queridos niños. Muy bien, ante esta preguntita, ¿qué significa que Dios está sentado entonces a la derecha de Dios Padre, querida Melissa? Que tiene igual poder y gloria que Dios Padre. Ahí está, muy bien. Y ahora atentos, porque vamos a hacer la segunda preguntita que ustedes tienen que escribir en su cuadernito y luego siempre memorizar y repetir y entender sobre todo. Vamos a la segunda pregunta. ¿Para qué Jesucristo, queridos niños, quiso subir al cielo en presencia de sus discípulos? ¿Por qué quiso que sus discípulos le vieran que Él subía al cielo, querida Melissa y queridos niños? Para que pensemos que en el cielo está nuestra verdadera patria y aquí en la tierra solo somos peregrinos. Muy bien, aquí en la tierra, queridos niños, solamente somos peregrinos. Y por eso entonces Jesús nos anima, Jesús nos alienta y Jesús nos dice, dale niños, dale fuerza. Tenemos que pensar que nuestra verdadera patria, nuestra verdadera casa, ¿dónde está, querida Melissa? Está en Él. En el cielo. En el cielo. Allí está nuestra verdadera casa, nuestra verdadera patria. Pero para eso tenemos que prepararnos, queridos niños. Vivir bien nuestra vida
en nuestra casa, en nuestra familia, con papá, con mamá, con los compañeritos, ser buenos. Siempre nosotros decimos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Vamos a repetir, ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Muy bien, entonces por eso Jesús quiso que todos le vieran que Él subía al cielo, para que ellos puedan entender y saber que Jesús verdaderamente les estaba preparando el lugar y les quería llevar al cielo. Y vamos a hacer entonces, queridos niños, la tercera preguntita. ¿Qué hace Jesucristo en el cielo por nosotros, queridos niños? Esta es la tercera preguntita. Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, ¿qué está haciendo por nosotros, querida Melissa, queridos niños? Jesucristo en el cielo intercede por nosotros ante el Padre. Muy bien, es la intercesión entonces de parte de Jesús por cada uno de nosotros. Muy bien, queridos niños, así estamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema que hoy hemos reflexionado, querida Melissa? Cristo a la derecha de Dios Padre. Cristo a la derecha de Dios Padre. Así que todos nos animamos a entender el poder, la gloria de Dios. Él recibe de nuevo esa misma dignidad, esa misma divinidad, porque cuando se encarnó vino en medio de nosotros y ahora después de su pasión, muerte y resurrección sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Muy bien, queridos niños, vamos a concluir y vamos a rezar el Padre Nuestro, que nos invita a nosotros a ser buenos chicos y sobre todo a ser generosos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, y así les dejo la bendición de Jesús. Y sepamos que Él nos quiere mucho y que nos ama tanto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.